¿Y por qué no me contestaste? Muy buenos días, queridos alumnos de la Institución Educativa Particular San Carlos. Estamos en el curso de aritmética. Hoy vamos a hacer lógica proposicional 1. Cuando hablamos de lógica proposicional, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué se nos viene? A ver. Lógica, algo de lógica, algo de proposición, proposiciones. ¿Qué es proposición? A ver, vamos a ver. Dice, la lógica aristotélica es la lógica basada en los trabajos del filósofo griego Aristóteles, quien es ampliamente reconocido como el padre fundador de la lógica. Sus trabajos principales sobre la materia tradicionalmente se agrupan bajo el nombre de organón, que es herramienta, y constituyen la primera investigación sistemática acerca de los principios del razonamiento válido o correcto. Para Aristóteles, la lógica era una herramienta necesaria para adentrarse en el mundo de la filosofía y la ciencia. Sus propuestas ejercieron una influencia sin par durante más de 2 milenios. La filosofía, cuando nosotros nos hablan de filosofía, tendemos a pensar de qué. Filosofía, eso es letras, profesora. Pero la filosofía y la lógica, en lo que es matemática, tienen mucho que ver, ¿sí? La lógica, el tema de hoy, que es proposiciones lógicas, dice, es la parte de la matemática que estudia las proposiciones y las relaciones que hay entre ellas, así como las funciones que cumplen. Enunciado es toda frase u oración que se utiliza en el lenguaje común, ¿ya? Como por ejemplo, ayuda, qué hora es, la capital del Perú es Lima, el mapa mundi es redondo, yo qué sé. Pero estos enunciados se vuelven una proposición lógica cuando dice es un enunciado u oración aseverativa, que tiene la característica de ser verdadero o falso. O sea, para que un enunciado se vuelva proposición lógica, esta proposición tengo que poder decir si es verdadero o falso. Vamos a los ejemplos que están arriba. Ayuda. Ayuda es admiración. ¿Qué hora es? Es pregunta. Yo no puedo decir ¿qué hora es? ¿Verdadero? ¿Sí se cumple? No. La capital del Perú es Lima, ¿verdad? La capital del Perú es Lima. Entonces, entre estos tres enunciados, la capital del Perú es Lima es una proposición lógica, porque es la única que puede decirse si es verdadero o falso. Pregunta, si yo digo la capital del Perú es Quito, ¿será una proposición lógica? Chicos, ¿quién me dice? ¿La capital del Perú es Quito? ¿Será una proposición lógica? Man. Sí. No. Sí, es una proposición lógica falsa, pero es una proposición lógica. Acuérdense que dice, es un enunciado que tiene la característica de ser verdadero o falso. Es un enunciado el cual yo puedo decir verdad o falso. Por ejemplo, si la capital del Perú es Lima, verdadero, es una proposición. La capital del Perú es Quito, falso, Miss, eso no es verdad, pero es una proposición porque puedes decir si es verdadero o falso. ¿Me dejo entender ahora que es una proposición lógica? Sí. Ya. Entre esas proposiciones lógicas existen las proposiciones simples y las compuestas. Las proposiciones simples son aquellas que también en comunicación ustedes las llaman como atómicas o nomádicas, que son oraciones que expresan una sola idea. Más en lenguaje sería una oración que solo tiene un verbo y un sustantivo, nada más. La tierra es redonda. Juan es abogado. Pedro y Juan son hermanos, ¿verdad? Son proposiciones simples. Acá está mal. Pedro y Juan no es una proposición simple. Lapsus del libro. ¿Ya? Esta no es una proposición simple. Luego van a ver por qué. La tierra es redonda, Juan es abogado,
La capital del Perú es Lima, es una proposición simple. ¿Cuándo se convierten en proposiciones compuestas? Cuando pueden presentar la negación o conectivos lógicos. ¿Quiénes son los conectivos lógicos? Los conectivos son la y, la o, la condicional, la bicondicional y la negación. Profesora, ¿usted está escribiendo sonceritas o está diciendo sí, no? Estos son los, ¿cómo se llama? Los símbolos. Esta como ñ significa negación o no. Este es y. Este es o. Esto es condicional, que puede ser entonces. Y la bicondicional, que es sí y solo sí. ¿Estamos? Cuando mis oraciones tienen cualquiera de estos, se vuelven una proposición compuesta. Ahora se dan cuenta por qué yo he borrado esto, porque acá tiene un i, y este i es un conectivo. Y cuando una oración tiene un conectivo, ya no es simple, es compuesta. Por ejemplo, Ronald es profesor y Humberto ingeniero. Acá tengo mi conectivo, el i. Si estudias, entonces aprobarás. El entonces. El de acá, el condicional. Perú no clasificó al mundial. Profesor, ahí no hay conectivo. El no. Hace que sea compuesto. ¿Sí se ha entendido la diferencia de una proposición simple y una proposición compuesta? ¿Sí? Una proposición simple es cuando no tiene conectores y una proposición compuesta es cuando tiene conectores. Es decir, cuando, por ejemplo, puedo tener dos sujetos, ¿verdad? Ya, ahora, las notaciones. Las proposiciones pueden ser analizadas en tablas de verdad y se representan con letras minúsculas. Por ejemplo, la tierra es redonda, le puedo poner P, la proposición P. Juan es abogado, la proposición Q. Acá, Ronald es profesor, P. Y el I, ¿cómo se escribe? Así, con una, así, ¿no es cierto? Humberto es ingeniero, P y Q. Yo puedo convertir entonces mis proposiciones simples y mis proposiciones compuestas a símbolos matemáticos. Si no me equivoco, esto ya es para la próxima clase, pero es bueno que ya lo sepan. La notación, todas las proposiciones son dadas por letras minúsculas y generalmente empiezan desde la P para adelante, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Elmer, ¿no habías entrado? ¿Alguna duda? No, ¿no es cierto? Entonces vamos a seguir. Y empezamos. De los siguientes enunciados, ¿cuáles son proposiciones lógicas? Hay otra cosa que no hemos dicho hasta ahora. Una proposición lógica es todo aquello que puede ser verdadero o falso. Pero para que nos ayude, todo lo que viene en signos de admiración, acá está, en signos de admiración o pregunta, no es proposición. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, aquí, de los siguientes enunciados, ¿cuáles son proposiciones lógicas? ¿Qué hora es? ¿Es proposición? ¿Qué habíamos dicho? Las preguntas y las admiraciones no son proposiciones. Entonces, ¿qué hora es? No es. 5 más 2 es 8. ¿Será una proposición? ¿Será una proposición? Profesora, 5 más 2 es 7, no es 8, entonces esto es falso. Puedes decir si es falso, entonces sí es proposición. ¿Verdad? Alto en signos de admiración no es proposición. Lima es la capital del Perú, sí, profesora. Puedo decir que es verdadero, entonces sí es una proposición. Hola no es una proposición, aunque no esté en signos de interrogación o admiración.
hola, tú no puedes decir hola, verdadero o falso. No, no puedo. Entonces no es una proposición. 2. De los siguientes enunciados, ¿cuáles no son proposiciones lógicas? Acá las que no son proposiciones. 10 menos 4 es 14. Esta sí es una proposición lógica, porque 10 menos 4 es 6. Falso, mis. Entonces sí se puede decir que es falso. Esto es una proposición, no me sirve, porque acá me dice cuáles no son. 6 es menor que 3. Falso, mis. Entonces sí es proposición. Esta no. ¿Cuáles no son proposiciones? Esta. Qué hermoso día. No es proposición. Messi es peruano. ¿Será una proposición? Chicos, ¿qué dicen? ¿Messi es peruano? ¿Es una proposición? Sí. Pero Messi no es peruano, pero estoy diciendo que es falso. Entonces Messi es peruano, es una proposición. Aunque sea mentira, es una proposición, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Es proposición? No. No, porque está en esto. Silencio, ¿será una proposición? No. No, muy bien. De los siguientes enunciados, ¿cuáles son proposiciones lógicas? ¿Qué día es? ¿Es proposición lógica? No. No. Entonces no la marco, ¿no es cierto? Ayúdame, ¿es proposición lógica? No. ¿La capital del Perú es proposición lógica? Sí. Sí. Juan es doctor, ¿es proposición lógica? Sí. 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 2x igual a 10, ¿es una proposición lógica? Sí. Sí. Esto es controversial porque si x es 1 es falso, pero por ahora la vamos a considerar como una proposición lógica. Después se van a dar cuenta que es una proposición lógica, pero tiene una variación, porque no siempre es. ¿Estamos? Aunque no. ¿Puedo decir falso o verdadero? Sí, tienes razón. De las siguientes expresiones, ¿cuáles son proposiciones lógicas? Ya está respuesta, ¿no? 1, 2 y 5. ¿Por qué? 1 sí es proposición. El auto es nuevo, es proposición. X más 3, ahí está. No la vamos a considerar. Acá tampoco la considera. No la vamos a considerar, ¿ya? Porque es una proposición, pero tiene otro nombre. Entonces, no. ¿Por qué? Porque esta X puede ser 5, puede ser 6, puede ser 2. No me dice precisamente quién es, ¿no es cierto? Igual acá, X más 3 es igual a 5. Si 2 es... pero dependiendo, o sea, va a depender de cuánto valga X, no sé cuánto vale X, entonces por ahora no la consideramos como proposición, a menos que fuera 4 más 3, 5, ahí sí. ¿El gato es un mamífero? Sí. ¿Qué hora es? No, porque es pregunta. 5. De las siguientes expresiones, ¿cuáles son proposiciones lógicas? No es, ¿verdad? Ya hemos visto acá arriba. El perro ladra, ¿es proposición lógica? Sí. Sí. ¿Te sientes bien? No. No. Mañana es jueves. Sí. No. Sí. Mañana es jueves. Mentira, no es jueves, pero puedo decir falso o verdadero, ¿verdad? Entonces sí es proposición. Determina cuántas son proposiciones lógicas. Desearía ir a la playa. ¿Será una proposición lógica? No. 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 ¿Aprobé aritmética? No. 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 Si 2 es igual a No, 2, entonces 5 es igual a 6. Sí. Sí. Esta. Sí. Pedro es doctor. Sí. 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 3x mayor que 19. Sí. No. Sí. Cuando tengo una variable, no. Determina Ay. cuántos no son proposiciones lógicas. Arriba Perú. No. No es proposición, entonces esta la marco, porque acá me están pidiendo las que no sean. Raíz de 9 más 5 es igual a 7 o 2 es igual a 2. Falso, pero es una proposición lógica, ¿no es cierto? No tiene variables. Tengo hambre, ¿es una proposición lógica? No, porque no tengo hambre. Osvaldo, perdone, no me han dicho nada, estoy marcando las que son proposiciones lógicas también.
solo la de arriba. Osvaldo es, este no es proposición. Osvaldo es delgado, así sea gordo, es una proposición. No es cierto que Michelle estudia, el no sí es una proposición. Colombia es un país europeo, mentira, falso, pero es una proposición, ¿verdad? Seguimos. ¿Cuántas proposiciones son simples? Que eran simples cuando no tienen conectores. Maradona es peruano, es simple. 23 es menor que 24, es simple. Buenos días, no es proposición. Si hoy es lunes, entonces mañana es miércoles. Acá tenemos el entonces, es una proposición, pero como es el entonces ya no es simple, entonces no me interesa. Sí, hasta ahorita solo tenemos estos dos. Nancy y Ronald son hermanos, acá hay un y, por lo tanto no es simple. Las únicas simples entonces, ¿quién sería? Acá está mal el libro, pero acá, hijos, perdónenme, pero ese y no puede ir. Nancy y Ronald son hermanos, no es una proposición simple. Acá dice que sí es, pero no es, solamente dos, ¿ya? Por favor, donde encuentren el i, no es proposición lógica. 9. ¿Cuántas proposiciones son simples? Claudio Pizarro no es peruano. ¿Es simple, es compuesta? Tiene el no, por lo tanto es compuesta, no es simple. Perú es un país europeo, mentira, pero sí es compuesta, sí es proposición y es simple porque no tiene ningún conector. Federer es futbolista o tenista, este o me hace que no sea simple. Farfán y Vargas, este y me hace que no sea simple. Gastón Acurio es chef, ese es simple, ¿verdad? Entonces solo acá estos dos son simples. ¿Cuántas proposiciones son simples? Selena es cantante y Cristiano Ronaldo es futbolista. Este es compuesta por el i. Lady Gaga y Madonna son cantantes, compuesta por el i. Perú y Chile están en América. Nadine y Ollanta son esposos, todos son compuestas. ¿Cuántas proposiciones son simples? 0. ¿Cuántas proposiciones son compuestas? Gustavo es estadístico, no. Ronald es karateca y nadador, acá tengo una compuesta. Si Humberto es ingeniero, entonces, por esto es compuesto. No es cierto, suficiente que haya el no. 5 no es un número par. ¿Cuántas proposiciones son compuestas? 4. ¿Cuántas proposiciones son atómicas? ¿Qué eran atómicas? Sigue acá con esto. Sigue acá con esto. Vamos a ver. Ya, no es cierto que Alejandro estudie. Este tiene el no, por lo tanto no es atómica. Me fallaste, no es proposición. Pedro y Ana son esposos. Sigue con que estos son atómicos. Acá me quedaría 1, pero acá hay 2. Vamos a hacer una cosa. Voy a ver una cosa, esto. Ya sé. Vamos a cambiar una cosa aquí. No me gusta, no estoy de acuerdo, pero si no van a tener un montón de problemas aquí. Cuando no me gusta, Pedro y Juan son hermanos. Cuando juntan algo específico, los dos, cuando los dos tienen lo mismo aquí, podría considerarlo atómica o simple. Entonces aquí entraría ¿cuál? Que no he utilizado.
Farfán y tendría que considerarse, ¿sí? Cuando tienen solamente una. Por ejemplo, acá, Lady Gaga y Madonna, ambas son cantantes, entonces estas tendría. Perú y Chile están en América. Nadine y Ollanta son esposos, no. Estos dos, ¿sí? Tendría que considerarlos. Entonces, por eso acá está considerando Juan y Miguel son cuñados. Pedro y Ana son esposos, cuando tienen ambos lo mismo, ¿sí? Vamos a considerar. Realmente no se debería, pero ya. ¿Cuántas proposiciones son moleculares? Quisiera vivir en Madrid. ¿Es molecular? Sí. Perú no es un país asiático, por esto no es. La capital de Venezuela es Caracas. Sí. Humberto y Osvaldo son ingenieros. Según el criterio del libro, sí. Si Patti estudia, entonces, por esto, no. Entonces tendría estos tres. Expresa en lenguaje simbólico las siguientes proposiciones. América y África son continentes. P y Q. Manuel es médico o abogado. P o Q. Flor no es profesora. No P, porque es solamente una proposición. Si Cintia estudia, P, entonces aprobará el examen. Q. ¿Sí? Hoy, nada más. Ya está. ¿Se ha entendido la última parte? No, mi. No la voy a repetir. Ya. La 14. La 14. Vamos a escribirla acá. Primero. Acá. Como tengo la proposición lógica y, yo puedo decir que América es un continente y África es un continente. Entonces, América es un continente, es una proposición, y una proposición yo le puedo llamar P. África es continente, es otra proposición, entonces le voy a poner Q. ¿Y qué une ambos? El I. ¿Se acuerdan que esto significaba I? I o este I, no hay problema. O este de aquí. Si tengo así, esto significa entonces. Y si tengo así, es sí y solo sí, que es la bicondicional. Sí y solo sí. Entonces yo estoy cambiando mis proposiciones a forma lógica. Manuel es médico. Acá tengo una proposición. ¿Sería qué? P. O, ¿quién es O? Esta V. Manuel es abogado. Es otra proposición. Entonces sería P o Q. Flor no es profesora. Mi proposición principal sería que Flora es profesora. Pero acá yo estoy negando. Y esto significa no. Como yo estoy negando, no es compuesta, entonces viene este de aquí. Esto significa no es profesora. Ahora dice, si Cintia estudia, entonces aprobará el examen. Acá tengo una proposición y acá tengo otra proposición. ¿Quién las une? El entonces. ¿Cómo se escribe el entonces? Así. Profesora, ¿y este sí? No, es parte del condicional. ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió mejor? Sí. Juan sube las escaleras, es una proposición, le ponemos P. José compra un reloj, le ponemos Q. ¿Y cuál es el conector? Entonces aquí escribiría P, entonces Q. Expresa el siguiente esquema sin... Dime.
¿Me podría dar un poco más de tiempo? Es que ya lo tengo, solo que no me deja enviarlo. Ya. Si está en hojita no hay problema. Intenta enviarlo. Expresa el siguiente esquema simbólico. Pedro es doctor o no es ingeniero. Entonces mi primera proposición sería P. No es ingeniero, Q. ¿Y cuál es su conectivo? El O. Se escribe así. ¿Sí? Su tarea, mis queridos alumnos, su tarea, resolver los ejercicios 15, 16, 17 y 18 de la página 24, 27, 28 y 29 de la página 25. ¿Estamos? Les voy a